El universo está revelando verdades que antes estaban ocultas, permitiendo que todo se coloque en su lugar. No hay más espacio para ilusiones o autoengaños. Cada persona involucrada en esta situación está sintiendo el peso de sus propias decisiones, enfrentando el impacto de lo que han sembrado. El equilibrio se está restaurando, no por venganza ni por casualidad, sino porque es la única manera en que las energías pueden alinearse nuevamente. En medio de este torbellino emocional, una transformación está en marcha. La persona que intentó sostener lo insostenible se encuentra ahora en el punto exacto donde debe tomar responsabilidad por sus actos. Las lágrimas no cambiarán el pasado, la desesperación no alterará el resultado. Es un momento de profundo aprendizaje, aunque se sienta como el final de un camino. Pero en realidad, no es el final, sino el inicio de una nueva etapa en la que las verdades no podrán ser ignoradas. Para aquellos que han sido testigos de este colapso emocional, este es un recordatorio poderoso. A veces, el universo nos permite observar el proceso de justicia en acción, no para regocijarnos en la caída de otro, sino para comprender el valor de la verdad y la importancia de actuar con integridad. Cada acción tiene una reacción, y aquellos que han actuado con honestidad y amor están siendo protegidos en este momento. Pero hay algo más que está ocurriendo simultáneamente. Mientras la energía del pasado se derrumba, algo nuevo está emergiendo. La liberación de estos lazos kármicos está despejando el camino para que la luz entre donde antes había confusión y engaño. Lo que parecía un momento de caos es, en realidad, un acto de limpieza profunda, donde todo lo que ya no sirve debe ser removido para que la verdadera paz pueda establecerse. En este proceso, cada persona está siendo guiada hacia su destino real. Nada de lo que sucede es al azar. Los ciclos que se cierran hoy están preparando el terreno para experiencias más alineadas con el propósito de cada alma. Puede que el dolor de la pérdida haga que algunos duden de esto, pero en poco tiempo, las piezas comenzarán a encajar y lo que parecía un final doloroso será visto como una bendición disfrazada. Los ángeles han estado observando cada detalle de esta situación. No han intervenido antes porque cada ser tiene su libre albedrío, pero ahora, con las lecciones aprendidas y las energías acomodándose en su lugar, su presencia se sentirá con más fuerza. Ellos quieren que sepas que estás protegido, que este proceso es necesario y que las respuestas que has estado buscando comenzarán a llegar en el momento perfecto. Lo más importante en este instante es confiar en el flujo de los eventos. Puede ser difícil aceptar que lo que alguna vez parecía estable se haya desmoronado tan rápidamente, pero el universo nunca destruye sin razón. Lo que cae es porque no tenía bases sólidas, y lo que se mantiene en pie es porque tiene un propósito genuino. La transformación en curso está llevando a cada persona al lugar exacto donde debe estar. No permitas que el miedo o la incertidumbre te hagan dudar de lo que está ocurriendo. Aunque haya confusión en este momento, pronto habrá claridad. La verdad que se está revelando traerá consigo una oportunidad de crecimiento que no habría sido posible de otra manera. La vida siempre nos empuja hacia adelante, incluso cuando parece que todo se está derrumbando. Esta historia aún no ha terminado, y lo que viene a continuación será revelador. Los próximos pasos marcarán la diferencia entre seguir atrapado en viejas energías o dar el salto hacia una nueva realidad. Las lágrimas que bañaban su rostro eran la manifestación más pura de una verdad que ya no podía negar. Cada sollozo ahogado era el eco de sus propias elecciones, reverberando en la oscuridad de la noche con una intensidad que le resultaba insoportable. No había más excusas, no había más estrategias ocultas que pudieran torcer el destino. El peso de su pasado la atrapaba con una fuerza abrumadora, como si el tiempo la arrastrara sin piedad hacia el reconocimiento de todo lo que había ignorado. Las ilusiones que había tejido con tanto esmero se desmoronaban una tras otra, dejando al descubierto la cruda realidad que se negaba a aceptar. La esperanza de salirse con las suyas se evaporaba como un espejismo, y el arrepentimiento se transformaba en una carga insoportable. Todo aquello que creía tener bajo control se había convertido en una ruina. Sus propios pensamientos se volvieron un enemigo despiadado,
recordándole sin descanso que cada paso que dio la condujo hasta este abismo. El control que creía poseer no era más que un engaño frágil, una ilusión que desapareció con la misma facilidad con la que la había construido. La rabia hervía en su interior, alimentando una furia ciega que no tenía dónde descargar. Se debatía contra el aire, contra las paredes, contra la impotencia de saber que el curso de los acontecimientos ya estaba decidido. Los gritos de desesperación llenaron el espacio, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz perdida en el vacío. Los objetos que arrojaba con furia no podían devolverle lo que había perdido. Las puertas que cerraba con estrépito no podían contener la verdad que ya había salido a la luz. Ningún acto de desesperación podía revertir la decisión que el destino había sellado. Lo que antes parecía una historia que podía moldear a su antojo, ahora era un relato fuera de su alcance. Sus propias acciones la habían llevado hasta este punto, y no había forma de escapar de la justicia del universo. Cada palabra pronunciada esa noche quedó grabada en su memoria como un tatuaje imborrable. No eran simples frases, sino sentencias que destrozaban la falsa seguridad en la que se había sostenido. Eran la confirmación de que el final que tanto temía había llegado, implacable y definitivo. No había margen para reinterpretaciones, no había promesas vacías que pudieran cambiar la decisión tomada. La verdad había sido dicha con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El orgullo que la sostuvo por tanto tiempo ahora se deshacía como cenizas en el viento. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bajo control, porque la evidencia de su derrota era demasiado grande para ser ignorada. La caída fue abrupta, dolorosa, y lo peor de todo es que no había nadie a quien culpar más que a sí misma. Su mundo entero se derrumbaba y ella era la única responsable de su propia desgracia. En el pasado, había jugado con las emociones ajenas como si fueran piezas de un tablero, convencida de que siempre tendría la ventaja. Pero el universo no responde a los juegos de manipulación. Cada movimiento hecho desde la deshonestidad, cada intento de alterar el curso natural de los acontecimientos, tarde o temprano vuelve con la misma intensidad con la que fue enviado. Y ahora, estaba atrapada en la tormenta de su propia creación. El ambiente que la rodeaba reflejaba su estado interno, un caos absoluto, una maraña de sentimientos que no podía controlar. La desesperación se apoderaba de su pecho como un nudo imposible de desatar, impidiéndole respirar con normalidad. El miedo al futuro se mezclaba con la tristeza del presente, y la culpa del pasado la aprisionaba sin darle tregua. No había consuelo, no había escape, solo la certeza de que la vida le estaba presentando la factura que había intentado evadir. Mientras el peso de la realidad la hundía más y más en su propia angustia, una revelación empezaba a tomar forma. En algún rincón de su mente, entre el caos y el sufrimiento, comprendía que esto no era una coincidencia. Todo tenía un propósito, aunque aún no pudiera verlo con claridad. Pero esta historia no termina aquí, porque lo que viene después será aún más revelador. Nada de lo que ocurrió fue casualidad. Cada acción, cada pensamiento, cada intención lanzada al universo tiene una consecuencia, y el momento de enfrentar esas consecuencias finalmente había llegado. No se trataba de una simple mala racha ni de un giro desafortunado del destino. La tormenta que se desató era el resultado directo de una acumulación de decisiones, algunas hechas con plena consciencia, otras impulsadas por el miedo, la ambición o la necesidad de controlar lo incontrolable. Pero el universo no se deja engañar. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando se ha intentado ocultarla bajo capas de mentiras y falsas ilusiones. El caos que estalló esa noche fue la manifestación de una energía que llevaba demasiado tiempo contenida. Era la consecuencia inevitable de dinámicas que se habían sostenido por el ego, por la resistencia a aceptar lo que ya era evidente. Durante mucho tiempo, se había intentado mantener en pie una estructura frágil, construida sobre la inestabilidad de promesas incumplidas y emociones reprimidas. Pero todo lo que se sostiene en la falsedad está destinado a derrumbarse, y cuando llega el momento de la verdad,
la caída suele ser más dolorosa de lo esperado. Lo que parecía un colapso repentino era, en realidad, el desenlace de un proceso que había estado gestándose durante mucho tiempo. La energía kármica no opera de inmediato, da oportunidades para corregir el rumbo, para actuar con honestidad, para reconocer los errores antes de que la deuda se vuelva impagable. Pero cuando se ignoran las señales, cuando se insiste en prolongar lo inevitable, el ajuste se vuelve más drástico. Esa noche fue el punto de quiebre, el momento en el que todo lo que se había evitado enfrentar llegó de golpe, sin posibilidad de ser evadido. La decisión de tu pareja fue el detonante final. Durante mucho tiempo, había intentado ignorar sus propios sentimientos, fingiendo que la situación podía sostenerse indefinidamente. Pero en su interior, sabía que no era así. La incomodidad, la sensación de estar atrapado en algo que ya no le pertenecía, se volvieron demasiado evidentes para seguir negándolas. El peso de la indecisión se hizo insoportable, y la única opción posible era la verdad, por más dolorosa que fuera para quien se resistía a aceptarla. No fue una elección impulsiva ni un acto de crueldad. Fue el resultado de una profunda introspección, de un largo proceso de reflexión en el que comprendió que prolongar la mentira solo traería más sufrimiento. Su conciencia ya no le permitía sostener algo que no era real, y llegó el momento en el que tuvo que hablar con claridad, sin rodeos ni excusas. Sabía que sus palabras serían un golpe devastador para la otra persona, pero también sabía que seguir con la farsa sería aún peor. Las promesas que alguna vez se hicieron ahora carecían de sentido. Los intentos de mantener vivo un vínculo que ya estaba roto solo habían servido para postergar lo inevitable. No se puede mantener una conexión basada en la conveniencia o el miedo a la soledad, porque el alma siempre buscará su verdad, y cuando la encuentra, no hay fuerza que pueda detenerla. Esa noche, su alma habló más fuerte que nunca, y la decisión fue irreversible. Para la otra persona, esta verdad fue demasiado difícil de soportar. La idea de que todo había terminado, de que ya no había vuelta atrás, la golpeó con una intensidad abrumadora. No había espacio para negociación, no había posibilidad de revertir lo dicho. La historia que había tratado de alargar a toda costa llegaba a su fin, y por primera vez, tuvo que enfrentar la realidad sin filtros ni ilusiones. El universo no castiga, pero tampoco permite que se eluda la responsabilidad de las propias acciones. Todo lo que había sido construido sobre la base del engaño o la manipulación debía desmoronarse, no como una venganza, sino como una corrección necesaria. Lo que ocurrió no fue una traición, sino una liberación. Cuando una relación deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en una prisión, no queda más opción que soltar, por más que duela. Esta decisión, aunque difícil, estaba alineada con un propósito mayor. Era el primer paso hacia una nueva etapa, no solo para tu pareja, sino para todas las personas involucradas. Aunque en ese momento todo parecía caos y sufrimiento, la verdad es que era el inicio de un proceso de sanación. Lo que viene después marcará un antes y un después, porque el cierre de un ciclo siempre da paso a nuevas oportunidades que, aunque ahora no sean visibles, pronto comenzarán a manifestarse. El peso de cada palabra pronunciada en esa conversación cayó sobre ella como un muro inquebrantable. No había más espacio para la persuasión, las excusas o los ruegos. Todo lo que había intentado construir con estrategias y juegos mentales se derrumbó en cuestión de segundos. La determinación en la voz de tu pareja no dejaba lugar a dudas, la decisión estaba tomada, y no había marcha atrás. No importaba cuántas veces tratara de revivir lo que ya estaba muerto, la puerta se había cerrado para siempre. El impacto de esa verdad fue como un golpe seco en el pecho, dejándola sin aire, sin argumentos y sin control. Su mente buscaba desesperadamente una salida, una manera de cambiar lo inevitable, pero esta vez no había alternativa. Las palabras que escuchó no eran negociables, y la energía que sintió en el ambiente le dejó claro que no se trataba de una amenaza vacía ni de un intento de manipulación. Era la verdad desnuda, impasible y definitiva. Su corazón se debatía entre la negación y el miedo,
pero la realidad era innegable. La conexión que ella había intentado mantener con todas sus fuerzas simplemente ya no existía. No había más hilos invisibles que la ataran a esa historia. Durante tanto tiempo, había creído que aún tenía poder sobre la situación, que aún podía moldear los acontecimientos a su favor, pero la verdad la dejó sin armas, sin estrategia, sin posibilidades de cambiar el rumbo de los hechos. La desesperación la llevó a recurrir a todo lo que tenía a su alcance: palabras de arrepentimiento, súplicas, lágrimas, pero nada de eso tenía efecto. No era un asunto de emociones pasajeras o de malentendidos que podían resolverse con una conversación. Era el cierre definitivo de un ciclo que ya no tenía razón de existir. Su control sobre la situación había desaparecido, y lo que quedaba era un abismo de incertidumbre. El vacío que sintió en ese momento fue como caer en un abismo sin fondo. No importaba cuánto se resistiera, no había nada a lo que aferrarse. Durante mucho tiempo, había creído que siempre tendría una oportunidad de cambiar el destino, pero esa noche, la vida le mostró que hay puertas que, cuando se cierran, nunca vuelven a abrirse. Y esa era una de ellas. Su dolor era real, pero no por la pérdida en sí, sino por lo que esa pérdida representaba: el fin del control, el fin del poder sobre otra persona, el fin de la historia que había tratado de sostener. No era solo tristeza, era la frustración de saber que ya no había lugar para ella en ese capítulo. Era el reconocimiento de que, por más que intentara luchar contra la corriente, el destino ya estaba escrito y no tenía más opción que aceptarlo. La resistencia solo amplificaba su sufrimiento. La negación la empujaba a una lucha contra lo inevitable, pero cada intento de aferrarse a lo que ya no existía solo le devolvía más dolor. Era como tratar de sostener arena con las manos: cuanto más apretaba los dedos, más rápido se le escapaba entre ellos. La realidad se impuso con una dureza que la dejó sin aliento. Ya no era un juego de manipulación ni un duelo de voluntades. No había manera de revertir lo dicho, no había palabras que pudieran deshacer la decisión tomada. Todo lo que alguna vez fue familiar ahora se sentía distante, inalcanzable, como si nunca hubiera sido suyo realmente. Y tal vez nunca lo fue. Lo que ocurrió esa noche marcó un antes y un después en su vida. No fue solo el fin de una relación, fue el fin de una ilusión. Ahora, el dolor era su única compañía, y por primera vez en mucho tiempo, tuvo que mirarse a sí misma sin las máscaras que había usado durante tanto tiempo. Pero esto era solo el inicio de algo más profundo, porque cuando la verdad se revela de manera tan brutal, el proceso de transformación se vuelve inevitable. El proceso de llegar a esa decisión fue lento, cargado de dudas y conflictos internos que lo desgastaban día tras día. No fue una elección tomada a la ligera, sino el resultado de un profundo análisis de sus propios sentimientos, de lo que realmente quería y de lo que ya no podía seguir sosteniendo. Se encontraba en una encrucijada en la que ninguna opción parecía indolora, pero sabía que prolongar lo inevitable solo aumentaría el sufrimiento. Cada momento en el que intentaba convencerse de que todo podía seguir igual, su intuición le susurraba que estaba caminando en una dirección equivocada. El tiempo le había mostrado con claridad que la relación se había convertido en una carga emocional. Ya no se trataba de amor, sino de un lazo sostenido por la costumbre, el miedo a tomar una decisión definitiva y la incertidumbre de lo que vendría después. Pero, en el fondo, él sabía que no podía continuar en ese estado de autoengaño. Se sentía dividido entre la comodidad de lo conocido y la necesidad de liberarse de algo que ya no vibraba en su misma frecuencia. Esa batalla interna lo desgastaba, lo agotaba, lo hacía sentir cada vez más atrapado en una historia que ya no era la suya. Hubo momentos en los que intentó ignorar su intuición, diciéndose a sí mismo que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero la verdad siempre encuentra la manera de imponerse, y el vacío que sentía en su interior solo crecía con cada día que pasaba sin tomar una decisión. Comprendió que posponer lo inevitable no haría que el desenlace fuera menos doloroso, al contrario, haría que todo fuera aún más difícil para todos.
Mirarse al espejo y reconocer que había llegado el momento del final fue un acto de valentía, aunque también de miedo. Tomar la decisión no significó que dejara de preocuparse por la otra persona. No quería lastimarla, pero entendía que continuar con una mentira era la peor forma de hacerlo. En algún punto, comprendió que quedarse en un lugar donde ya no quería estar no era un acto de lealtad ni de compasión, sino de cobardía. Fue entonces cuando asumió que su responsabilidad no era sostener lo insostenible, sino ser honesto, aunque eso significara enfrentar el dolor de una despedida definitiva. El mayor peso que llevaba sobre sus hombros no era solo la relación en sí, sino la carga emocional de saber que estaba reteniendo a alguien en una historia que ya no tenía futuro. No era justo para ninguno de los dos. La culpa lo había paralizado por mucho tiempo, pero finalmente entendió que la culpa no era razón suficiente para quedarse donde no pertenecía. Su alma pedía un cambio, una liberación, y seguir resistiéndose solo lo alejaba de la paz interior que tanto anhelaba. Aquel momento de claridad le permitió ver con más objetividad lo que debía hacer. No había odio, no había resentimiento, solo la certeza de que el ciclo había llegado a su fin. La ilusión de que todo podría seguir igual se desvaneció, y con ella, la necesidad de aferrarse a lo que ya no tenía sentido. Y aunque el miedo a lo desconocido seguía presente, había algo más fuerte que lo impulsaba, la necesidad de recuperar su autenticidad, de ser fiel a lo que realmente sentía y de cerrar ese capítulo con dignidad. Liberarse no siempre es fácil, pero es necesario. Seguir atado a un vínculo que solo genera desgaste y sufrimiento es como caminar con una cadena invisible que impide avanzar. Tu pareja comprendió que la vida no podía seguir esperando, que mantenerse en esa historia era traicionar su propia verdad. Cada paso hacia la separación dolía, pero al mismo tiempo, traía consigo una sensación de alivio. Era la prueba de que, aunque el cambio puede ser difícil, es el único camino hacia la autenticidad y la paz interior. Para la otra persona involucrada, esta separación fue como un terremoto emocional. Durante mucho tiempo, creyó que tenía el control de la situación, que siempre encontraría la manera de sostener lo que, en realidad, ya estaba desmoronándose. Sin embargo, el universo siempre devuelve la energía que emitimos, y lo que ella había sembrado ahora regresaba a su vida con una intensidad que no podía ignorar. El peso de sus propias decisiones caía sobre ella, y no había escapatoria posible. El karma no es inmediato, pero cuando llega, lo hace con una precisión absoluta. No se trata de castigos ni de venganzas, sino de una fuerza natural que busca restablecer la armonía. Lo que ella había hecho en el pasado, ya fuera por egoísmo, por miedo o por deseo de manipulación, ahora se presentaba frente a sus ojos en una forma que no podía evitar. Era el momento de aprender, de asumir que cada acción tiene una reacción y que nadie puede huir para siempre de las consecuencias de sus actos. Esta experiencia deja una lección clara: el universo siempre responde a la energía con la que actuamos. Quienes se conducen con honestidad y amor cosechan armonía, mientras que quienes optan por la mentira y la manipulación terminan atrapados en su propia red de engaños. Todo lo que parecía estar bajo control se escapa de las manos cuando la verdad emerge. Y la verdad siempre llega, sin importar cuánto se intente retrasarla o distorsionarla. Pero dentro de todo este caos, hay algo positivo: el equilibrio está volviendo a su lugar. Quizás el proceso sea doloroso, quizás las emociones sean intensas, pero todo está ocurriendo como debe ser. Tus ángeles han estado protegiéndote en este proceso, asegurándose de que lo que no era genuino finalmente se derrumbe para dar paso a lo que realmente te corresponde. Esta transición no es solo un cierre, sino también el inicio de una nueva etapa en la que la verdad será la base sobre la cual construirás algo mucho más fuerte y significativo. Si en algún momento dudaste de si la justicia llegaría, ahora puedes estar en paz. Todo el dolor, la incertidumbre y la confusión que atravesaste no fueron en vano. Amén. Escribe amén si crees para recibir esto hoy. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal para fortalecer la conexión con el portal de la conciencia.
Dios te bendiga.